Bendiciones, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy un día más dándole gracias a Dios por la vida que nos concede, por la vida, mis hermanos, que recibimos cada día por nuestro Señor. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la historia de la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo. Dos basílicas que se encuentran en el Vaticano, esta ciudad donde siempre han vivido los papas. Vamos a escuchar esta bella historia y veamos la longitud y lo grandísimo y grandioso que se construyeron estas dos hermosas basílicas. Y dice así: la actual Basílica de San Pedro en Roma fue consagrada por el Papa Urbano VIII el 18 de noviembre de 1626, aniversario de la consagración de la Basílica Antigua. La construcción de este grandioso templo duró 170 años bajo la dirección de 20 sumos pontífices. Está construida en la colina llamada Vaticano, sobre la tumba de San Pedro. Allí en el Vaticano fue martirizado San Pedro, crucificándolo cabeza abajo, y allí mismo fue sepultado. Sobre su sepulcro hizo construir el emperador Constantino una basílica en el año 323, y esa magnífica iglesia permaneció sin cambios durante 2 siglos. Junto a ella, en la colina llamada Vaticano, fueron construyéndose varios edificios que permanecían a los sumos pontífices. Durante siglos fue hermoseándose cada vez más la basílica. Cuando los sumos pontífices volvieron del destierro de Avignón, el Papa empezó a vivir en el Vaticano junto a la Basílica de San Pedro. Hasta entonces, los pontífices habían vivido en el palacio junto a la Basílica de Letrán, y desde entonces la Basílica de San Pedro ha sido siempre el templo más famoso del mundo. La Basílica de San Pedro mide 212 metros de largo, 140 de ancho y 133 metros de altura en su cúpula. Ocupa 15,000 metros cuadrados. No hay otro templo en el mundo que le iguale en extensión. Su construcción la empezó el Papa Nicolás V en 1454 y la terminó y consagró el Papa Urbano VIII en 1626, 170 años construyéndola. Trabajaron en ella los más famosos artistas como Bramante, Rafael, Miguel Ángel y Bernini. Su hermosura es impresionante. Hoy recordamos también la consagración de la Basílica de San Pablo, que está al otro lado de Roma, a 11 kilómetros de la de San Pedro, en un sitio llamado Las Tres Fontanas, porque la tradición cuenta que allí le fue cortada la cabeza a San Pablo, y que al cortársela cayó al suelo y dio 3 golpes, y en cada golpe salió una fuente de agua, y ahí están las tales 3 fontanas. La antigua Basílica de San Pablo la había construido el Papa San León Magno y el emperador Teodosio, pero en 1823 fue destruida por un incendio, y entonces, con limosnas que los católicos enviaron desde todos los países del mundo, se construyó la nueva, sobre el modelo de la antigua, pero más grande y más hermosa, la cual fue consagrada por el Papa Pío IX en 1854. En los trabajos de construcción se encontró un sepulcro sumamente antiguo, de antes del siglo IV, con esta inscripción: a San Pablo, apóstol y mártir. Estas basílicas nos recuerdan lo generoso que han sido los católicos de todos los tiempos para que nuestros templos sean lo más hermoso posible, y cómo nosotros debemos contribuir generosamente para mantener bello y elegante el templo de nuestro barrio o de nuestra parroquia. Propongámonos tener siempre el más grande respeto y veneración por nuestros templos. Esta es la historia de las dos basílicas más importantes, y yo digo más importantes, mis hermanos, porque estos dos apóstoles fueron los más importantes en el tiempo después de Cristo. Cristo nuestro Señor, que le enseñó a San Pedro que él debía expandir la religión, o sea, el amor de Cristo a todas las personas. Jesús le habló personalmente a Pedro. Ahora bien, a San Pablo se le aparecía en visiones, cuando primeramente
lo tumbó a San Pablo con esa luz radiante y con esa voz que él escuchaba, porque no miraba ya más. De esa manera Jesús tuvo ese encuentro con San Pablo, hombre que no dudó de la palabra de Jesús, siendo que él había sido un perseguidor de los cristianos anteriormente. Perseguía a todo aquel que creyera en otra religión, en otras leyes que no fueran las del Dios que a él le habían enseñado. Hermanos, pero cuando a este se le presenta a Jesús, ya él comienza a darse cuenta de que no hay otro amor más grande que el de nuestro Señor. Lo mismo sucedió con San Pedro. Entonces, por esa razón es que son los dos más importantes de la iglesia. Uno que habló a los judíos y el otro que habló a los paganos. Dos apóstoles muy importantes y de los cuales se hicieron dos basílicas muy grandiosas en el Vaticano, en esa ciudad hermosa, que ojalá y nosotros un día podamos ir y visitar esas dos basílicas y admirar su grandeza y hermosura, ¿verdad? Porque aquí lo dice en esta historia, de que son dos basílicas de lo más hermosas que se puedan encontrar y las más grandes del mundo, que no se han encontrado otras más grandes que estas. Y es que fíjense bien, 170 años duró su construcción. ¿Se imaginan? Tantos años y tan bella que hicieron estas basílicas, que gracias a todos esos obispos que trabajaron en ellas y a estos artistas que hicieron todos esos dibujos hermosos que se encuentran y se ven en esas paredes de esas basílicas. Hermanos, pidámosle a Dios para que en nuestros templos también, que existen en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en los lugares en los que nosotros nos congregamos para ir y dar adoración a nuestro Señor, los mantengamos firmes y los mantengamos hermosos y bellos, ¿verdad, mis hermanos? Porque ese es el compromiso que nosotros hemos hecho para mantenerlos de esa manera. No nos debe de doler el contribuir para que nuestros templos se permanezcan en pie, más que todo en pie, porque cuántos templos no han cerrado hoy en la actualidad, porque los católicos se han vuelto perezosos, o hay muchas personas que se han vuelto a otras religiones que no les enseñan más que mentiras. Hermanos, sigamos las leyes de Dios, las leyes que se nos fueron poniendo en nuestra mente desde un principio, desde que nuestros padres nos los pusieron en nuestra mente y en nuestros corazones, que así siguiéramos siendo. Ellos fueron católicos desde pequeños y ahora a nosotros nos corresponde seguir sus pasos. Ya hemos conocido de Dios, sabemos que Él mandó construir un templo, una casa, donde se haría oración para recibir de sus ayudas. Todos los ritos que se hacían en aquel tiempo, hermanos, de los judíos hacia Dios, cuando ese templo se construyó, cuando el templo de Salomón, ese templo tan hermoso que hizo para Dios, para que las personas fueran a orar, fueran a pedir de sus favores, Dios se encontraría allí a cada momento que nosotros vayamos y le pidamos que nos ayude. Por eso los templos que se fueron construyendo después de ese ha sido muy importante para todo el mundo. Que continuemos, mis hermanos, hermoseando a nuestros templos, que no los dejemos caer, que no se derrumben, ni los utilicemos como hoy en la actualidad sucede en varios templos de Europa. Muchos templos de Europa se utilizan para que los turistas vayan a hermosearlos. Y para eso no se hizo un templo. Los templos se hicieron, mis hermanos, para ir a hacer consulta con Dios, a orar ante Él, para pedirle de sus favores y para que se celebre la Santa Misa. No para que estén cerrados y se abran solamente un tiempo para que las personas entren y lo hermoseen. No son para eso. Y eso es lo que ha sucedido en muchos templos de Europa. Y también en nuestros países, ¿verdad? En México, en Sudamérica, en otros países que desafortunadamente el catolicismo ha estado desapareciendo. Y no porque esas personas no quieran ser católicos o no quieran conocer de Dios, sino porque ya no ha habido gente con fe que les enseñe de la palabra del Señor. Por eso se ha estado desapareciendo esta religión.
Hermanos, no permitamos, sigamos adelante, continuemos enseñando la verdad, continuemos enseñando lo que Dios ya ha puesto en nuestros corazones y en nuestras mentes para enseñar, para amarles a los demás, para que conozcan de Dios, para hacer la voluntad de Él, que Él nos ha impuesto en nuestras mentes. Esto de estas basílicas nos enseña cómo las gentes de aquel tiempo, yo digo de aquel tiempo porque hoy en la actualidad es muy difícil sacarle un centavo a las personas para que nuestros templos se mantengan en pie. Muchas veces lo que la gente dice cuando van a dar su ofrenda es que la Iglesia Católica no necesita. Y es todo, mis hermanos, porque ven tan hermosos esos templos que dicen, si ya están hermosos los templos, si ya se mantienen en pie, ¿para qué quieren tanto dinero? Ese es el pensamiento de mucha gente ingrata. Pero no se dan cuenta que esos templos necesitan pagar sus biles, pagar el agua, pagar la luz, pagar contribuciones. Todo eso se tiene que pagar. Y además de eso, también tienen que pagarle a sus empleados. También tienen empleados que necesitan estar ahí siempre para la limpieza, que necesitan estar llenando aplicaciones para tantas personas que van al catecismo. En fin, se trabaja mucho en una iglesia también y nosotros somos los que tenemos que contribuir para ello. Si no tenemos el tiempo para ir y dar servicio gratuito a nuestros templos, tampoco hablemos de lo que no somos o hacemos, porque eso sucede con muchas personas ingratas que ni siquiera se dan cuenta cómo se gasta el dinero en un templo. Los templos tienen que seguir en pie por nuestro servicio. Que seamos servidores de Dios, servidores a todo tiempo, no solamente cuando nosotros nos pone en gana, sino que nos cueste. Tenemos que ayudar, hermanos, de todo corazón. No permitamos que el demonio nos meta pensamientos infames en contra de nuestros templos y en contra de nuestros obispos. Que Dios los bendiga, que pasen un feliz día.